Ok. Este, Buenas tardes. Nosotros vamos a presentar el tema de cáncer de pulmón. Este tema va a estar dado por mi compañera Dana Yenday Martínez Posada y una servidora, Carla Mariela Sorizidoro. Bueno, vamos a empezar con dos temas principales, que son el carcinoma epitelial de células no pequeñas y el de células pequeñas. A continuación, pues se va a presentar el tema de carcinoma de pulmón de células no pequeñas. Bueno, este carcinoma de pulmón son la neoplasia maligna más frecuente después del cáncer de piel y primera y tercera neoplasia con mayor mortalidad entre hombres y mujeres. Representa hasta un 11.6% de nuevos casos y un 18.4% de muertes por causas malignas. Aquí en México, pues tiene una supervivencia media de 4 a 5 meses con tratamiento de soporte y supervivencia global a un año, que viene siendo un 10%, y el 1% de diagnósticos se da en etapas tempranas y el 67% son incurables por enfermedad metastásica. Bueno, los principales factores de riesgo para esta enfermedad, el principal va a ser el tabaco. Estos pacientes que fuman de 20 cigarros al día, pues tienen hasta del 20 al 30%. El 15% va a ser en hombres, va a tener más prevalencia en mujeres, que puede ser por otras causas, con un 53%. Del 5 al 15 son fumadores pasivos. Otros factores, pues son la exposición ambiental, a metales, a asbesto, al humo de leña y por otras enfermedades como adenocarcinoma o tuberculosis pulmonar, que aumenta el riesgo hasta 11 veces. Bueno, la principal prevención para esta enfermedad pues es dejar de fumar, o sea que pues para prevenir esta enfermedad hay que dejar de fumar. La alternativa para este cáncer de pulmón, más que nada, es fomentarle a aquellas personas fumadoras que dejen este vicio, y así pues se tiene que evitar desde adolescentes, porque pues entre más edad tengan los pacientes, pues o sea, a lo largo del tiempo se va a ir aumentando su mortalidad. Eh, La tomografía, bueno, vamos a empezar con lo que viene siendo lo del diagnóstico. Para esto está la tomografía para el tamizaje de cáncer de pulmón. La principal, pues, va a ser la tomografía a dosis bajas, que esta nos va a ayudar a la detección de nódulos, pues, que van a ser más pequeños. Ah, Eh, Aquí pues hay un video de ejemplo, pero pues por cuestiones de tiempo pues no se va a poder presentar, pero el día de la clase sí, así que vamos a continuar. Pues, bueno, la patología. De acuerdo pues a la OMS, la va a clasificar en esta tabla que está del lado izquierdo, que es la clasificación más menos actualizada. Es una de las que son carcinomas epidermoides, adenocarcinomas con variantes y células grandes con variantes neuroendocrinas entre sus otros componentes. Pero la más reciente que dio la OMS en el 2015, pues es esta del lado derecho, que pues también nos habla de las lesiones y de la adenocarcinoma de muy poca invasión hasta más invasión y otras variantes de esta misma. Bueno, siguiendo con esto, pues tenemos lo que viene siendo que es un cuadro donde nos representa la inmunohistoquímica para distinguir entre adenocarcinomas primarios pulmonares y metastásicos. Y aquí van a ser las células que van a estar presentes en cada tipo de tumor. Bueno, ahora, siguiendo con esto mismo de la detección, pues puede haber tres
tres receptores que van a estar presentes en las mutaciones del gen. En el primero tenemos el gen EGFR, que comprende de 4 receptores. Un receptor de factor de crecimiento epidérmico, que es el EGFR, que se va a unir a múltiples ligados y van a formar un homo o un heterodinomio funcional, y esto va a hacer una fosforilación del dominio intracelular entre reclutas de RAS y activa de el gen MAPK. El otro es la detección de mutaciones del gen KRAS o RAS, que son proteínas de la familia RAS que se localizan en la región intracelular de la membrana plasmática, poseen actividad de la GTPasa y son clave en la vía de transducción de señales del anterior gen. También van a ocurrir mutaciones de este gen hasta un 25% de los adenocarcinomas, más en el 90% en el codón 12 del gen, y son más comunes pues en los que fuman. Luego está este gen, el ALK, que su nombre completo es el gen de fusión EML4-ALK, que va a participar en la carcinogénesis pulmonar, en el control del crecimiento y en la supervivencia celular, y en particular en los adenocarcinomas. Este va a estar presente entre un 4 y 7% de los casos y variaciones raciales significativas. La frecuencia aquí en México de este gen es de un 7.6%. Bueno, ahora voy a hablar sobre los signos y síntomas que van a presentar estos pacientes. En los pacientes que van a estar relacionados con tumores, más que nada se va a estar presente lo que es la tos, la disnea y hemoptisis. Y en aquellos pacientes con diseminación intratorácica va a haber presencia de derrame pleural, derrame pericárdico, disfonía y síndrome de vena cava superior, o también llamado síndrome de Pancoast. Y en aquellos con metástasis, pues va a presentar dolor óseo y síntomas neurológicos. Bueno, más que nada, el diagnóstico diferencial para pues los síntomas, como principalmente se va a dar la tos y la hemoptisis, pues incluyen lo que viene siendo la bronquitis, neumonía, bronquiectasias o falla cardíaca. Existen también otros como hemopticoicos o hemoptisis, que la otro órgano primario. Otras causas raras de hemoptisis pueden ser desde embolismos pulmonar o malformaciones vasculares. O sea, tenemos que hacer mucho descarte en un diagnóstico diferencial, porque pues para eso va a estar lo que viene siendo lo del diagnóstico, las diferentes pruebas que se le pueden realizar a estos pacientes para descartar otras enfermedades. Bueno, vamos con los síndromes paraneoplásicos. Bueno, el libro mencionaba que había más frecuencia en pacientes con esta enfermedad, que presentaban más la hipercalemia y la osteoartropatía pulmonar hipertrófica. En la hipercalemia, pues va a ocurrir en el 12.5% de los pacientes. Es más frecuente en carcinoma epidermoide y se debe a la liberación del péptido relacionado a la paratormona, la PTH, en un 80% aproximadamente. Pero pues también pueden existir otros mecanismos que van a aumentar la activación de esta enfermedad, y también puede ser por alguna secreción tumoral de vitamina D o secreción ectópica de la PTH. Realmente pues pueden ser pues muchas causas. La otra pues es la osteopatía, que va a ser secundaria eh, de diversas enfermedades torácicas. Ya puede ser de bronquiectasia, fibrosis pulmonar, fibrosis quística, sarcoidosis, entre muchos más. Esta se puede presentar aproximadamente entre el 80% de los pacientes.
es más frecuente que el anterior. Bueno, ahora vamos con los diagnósticos y la evaluación. El diagnóstico, como ya había mencionado anteriormente, pues es por la TAC a una baja dosis. Aquí también se menciona que podemos hacer lo que viene siendo TAC pues, del tórax principalmente y también de la parte superior del abdomen. Entre otras pruebas que podemos realizarle a nuestros pacientes, pues puede ser la biometría hemática, pruebas de función hepática y el antígeno carcinoembrionario. Y en aquellos pacientes, bueno, ya entrando al diagnóstico histológico para tumores periféricos que están mayormente localizados en los 2/3 externos del pulmón, el estudio de elección es la biopsia con aguja de corte guiada por una TAC. Esta pues tiene una baja morbilidad y proporciona tejido suficiente para estudios de patología, de inmunohistoquímica y perfil de mutacional, con una sensibilidad y especificidad menor al 90%. Luego está aquellos para tumores centrales, que el estudio de elección es la broncoscopía. Tiene una mayor sensibilidad y especificidad en lesiones endobronquiales, a aproximadamente un. Bueno, siguiendo con el tema, nos quedamos en tumores centrales. Eh, Como decía, el estudio de elección es la broncoscopía, tiene una sensibilidad y especificidad del 90% y en aquellos tumores que no son visibles, pues es mejor el ultrasonido endobraquial guiado por la toma de biopsia. Y en aquellos pacientes que ya tienen metástasis, pues pueden hacerle una biopsia en cualquier lesión. Otra, pues puede ser la BAF o esputo bajo sensibilidad, baja y tiene una sensibilidad y especificidad del 50 al 60%. En aquellos pacientes que no tienen un diagnóstico establecido, puede realizarse una biopsia por toracoscopía o toracotomía. Siguiente, por favor. Bueno, esta pues es la estadificación. Son tablas bastante largas que muestra el libro y pues nada más están aquí de ejemplo, que son la clasificación para este tipo de tumor, para el primario. Siguiente. Esta pues es la parte que le sigue y esta dice las etapas clínicas. Siguiente. Bueno, después se hace la evaluación del tumor de acuerdo a si es primario del mediastino o si ya hay metástasis. En el tumor primario, lo que podemos evaluar con la TAC es la extensión del tumor, hasta dónde ha llegado. Y también podemos hacer una resonancia magnética en sospecha de invasión a la pared torácica por TAC o en tumores del sitio superior en potencia que sea resecable. Y en la evaluación del mediastino, en la mayoría de los pacientes, pues se realiza la TAC. Esta pues va a tener un porcentaje del 32% y el 21% de ganglios que sean menores de 1 centímetro son metastásicos y 40% que son mayores de 1 centímetro resultan que son benignos. El 18 del FDG del PET del CT es superior a un ATAC, ya que tiene una sensibilidad del 79 al 85% y una especificidad del 89 al 92%. Por otro lado, también está la mediastinoscopía estándar de oro para confirmar la enfermedad, si hay metástasis ganglionar.
Esta va a tener pues ya una sensibilidad del 95% y una especificidad del 100%. Y en aquellos pacientes con evaluación de que tiene que evaluar la metástasis, pues el PET-CT es el estudio de elección, puede detectar metástasis hasta un 25%. Otro estudio es el gramagrama óseo e imagen por resonancia del sistema nervioso central para buscar lo que es la metástasis. Siguiente, por favor. Y ya para casi terminar, pues vamos a hablar sobre el tratamiento. En aquellos pacientes que tengan una enfermedad temprana, en una estadificación E1, E2, perdón, y 2, pues en el tumor primario, el principal tratamiento para estos pacientes pues va a ser la cirugía por función cardiopulmonar y estado funcional. Otro lado que no se puede realizar la cirugía, pues puede ser la lobectomía, que es el procedimiento estándar en aquellos tumores centrales de 5 milímetros. Y en aquellos pacientes que no son candidatos ni a cirugía ni a lobectomía, hay que considerar una segmentomía o resección en cuña para lesiones periféricas no mayores de 2 centímetros de diámetro y sin extensión endobronquial mínimo 1 centímetro. Y otra opción es la radioterapia esterotáxica extracraneal. Siguiente, por favor. Bueno, ahora para el mediastino, pues bueno, está el hilo, mencionaba esta tabla, que de acuerdo a la estancia del ganglio, la estadificación que se dé y el riesgo de metástasis que tenga pues es la zona donde podíamos realizar ciertos procedimientos. Este cuadro del 34-4 dice las estaciones ganglionares del N2 en riesgo de metástasis de acuerdo a la localización del pulmón. Por el otro lado, pues está la imagen que nos muestra cómo es el mapa ganglionar para el cáncer de pulmón y este nos ayuda pues como a estadificar y ver qué tanto ha avanzado y cómo podemos hacer como el procedimiento. Siguiente, por favor. Igual el cuadro 34.5 pues nos menciona los límites de la disección del mediastino que van a ser pues los indicados de acuerdo a las necesidades, ¿no? Bueno, y por otro lado, en alternativas no quirúrgicas en enfermedad temprana, pues está la ablación por radiofrecuencia, tratamientos adyuvantes, radioterapia adyuvante, quimioterapia neoadyuvante en enfermedades resecables. Siguiente, por favor. En el tratamiento de una enfermedad local ya avanzada, pues va a involucrar estructuras vecinas o ganglios mediastinales, incluyendo pues la estadificación 2A y 3B. Eh, el grupo es heterogéneo, pero el pronóstico guarda relación con él y su distribución y tamaño de los ganglios mediastinales con ciertas enfermedades del mediastino, pues cae en un estudio de imagen o tumores voluminosos y la cirugía inicial puede producir una pobre supervivencia. Entonces, pues no es muy recomendable en estos casos. Siguiente, por favor. Y en el tratamiento de la etapa 3A voluminosa y resecable y 3B, bueno, el tratamiento de elección aquí pues va a ser la quimioterapia radical, o también conocida como QTRT. Eh, en estas con enfermedad irresecable de una estadificación 3A o 3B, la terapia concomitante es superior a la secuencial, pero incrementa el riesgo de esofagitis grado 3 o 4 respecto a la quimio y la quimioterapia radical secuencial que se le va a dar a estos pacientes.
Siguiente, por favor. El tratamiento de la enfermedad metastásica. Bueno, tienen pues pobre pronóstico. Aquí la quimioterapia pues va a ser más para el lado paliativo, ya que va a mejorar los síntomas entre un 75 y 90%, incluso con los dos ciclos iniciales. Se administran 4 ciclos basados con platino y se evalúa la respuesta que dan. Si no existe respuesta, se suspende el tratamiento. Si pues, sucede lo contrario, se hacen nuevamente 6 ciclos con o sin terapia de mantenimiento. Ahí se tienen que administrar 2 fármacos, de los cuales uno tiene que ser paliativo. Estos producen un beneficio de un 13% en la supervivencia a un año e incremento de 30 a 35% de la supervivencia de los ganglios. La toxicidad es mayor con 2 fármacos, pero con un tercer fármaco no va a mejorar la supervivencia. Un estudio mencionaba 4 esquemas que se estaban usando para estos tratamientos. El primero era el cisplatino y el paclitaxel. El segundo es el carboplatina y la paclitaxel. Y el tercero hablaba cerca de la cisplatino y docetaxel. Y el último era la cisplastacino y la gemcitabina. Eh, en los esquemas con que más se repite el medicamento es la cisplastino, y mencionaba que produce una mejor respuesta respecto del carboplatino, pero no mejoran la supervivencia, aunque tiene pues diferente perfil de toxicidad. Y la quimio, por más de 6 ciclos, pues sí ayuda a la supervivencia, pero los beneficios pues no son consistentes. Siguiente, por favor. Bueno, la quimioterapia citotóxica versus inhibidores de tirosina sinasa para EGFR mutado en primera línea. Se mencionaban varios estudios que se han realizado, sin embargo, en pacientes con enfermedad metastásica, los inhibidores de sinasa de tirosina, que era el gemfitinib, erlotinib y la afatinib y osimertinib, pues van a ser los más efectivos en primera línea que la quimioterapia ante la mutación del gen EGFR. Y en aquellos de primera línea, en pacientes con rearreglo positivo del gen ALK, bueno, mencionan varios estudios. Sin embargo, en pacientes con esta enfermedad y metástasis, el crizotinib es en primera línea, que nos va a ayudar para la supervivencia de estos pacientes. Producen mejor respuesta y mejora el control de síntomas y calidad de vida respecto a la quimioterapia ante la mutación de este gen. Y para pacientes que progresaron a un inhibidor del ALK en primera línea, alectinib, certinib o brigantinib, pues van a ser las mejores alternativas que van a existir para estos pacientes. Y ya, siguiente, por favor. Y ya por último de este tema, tenemos la inmunoterapia en primera línea. En pacientes con enfermedad metastásica por neoplasia con alta expresión del gen PDL1, hay un mayor de 50% y negativos a mutaciones blanco. Y para eso está el pembrolizumab, que es el medicamento pues, más estándar. Luego tenemos que podemos combinar este medicamento con la quimio y puede ser considerado como tratamiento de primera línea en, estos, en esta enfermedad, si no es escamosa y si es independiente de la expresión del PDL1, y como monoterapia en pacientes con alta expresión del PDL1. También hubo una reducción de aproximadamente el 46% en el riesgo de muerte con la combinación con tislelizumab respecto al tratamiento estándar en pacientes con metástasis hepáticas y con EGFR ALK mutados.
Y ya, la inmunoterapia en segunda línea en pacientes con cáncer de pulmón metastásico. Bueno, en un estudio de fase 3 pacientes con esa enfermedad escamosa que progresaron a primera línea basado pues con el platino, fueron aleatorizados a nivolumab o docetaxel. Siguiente, por favor. Bueno, yo les voy a hablar del carcinoma de pulmón de células pequeñas. Para empezar, este representa un 10 al 15% de los carcinomas plurales y esto es un 70-90% de los tumores neuroendocrinos también. Esta patología es casi exclusiva con personas con historia del tabaquismo, aumenta el riesgo en mujeres y su presentación usualmente se da en los 70 años. Sus características es que tiene una localización central, es voluminoso, llega a tener una extensa afección ganglionar, iliar y mediastinal y se relaciona con síndromes paraneoplásicos. Este tiene un crecimiento rápido y un desarrollo de metástasis a distancia. Responde pronto a quimioterapias y radioterapias, pero cae en pocos meses luego de la terapia inicial. Los factores de riesgo y etiología va a ser principalmente el tabaquismo, sin embargo tenemos alelos que también afectan, como es el CYP1A1 y el CYP3A4. El primero metaboliza carcinógenos y el segundo representa un riesgo en mujeres fumadoras. En su histopatología podemos dividirlos en cuatro típicos. Vamos a empezar con el carcinoide típico y atípico. Estos tienen una morfología de tumor carcinoide, tiene menos de 2 mitosis sobre 2 y tiene 10 campos de alto poder y no tiene áreas de necrosis. Sin embargo, el atípico sí puede llegar a tener necrosis. En los carcinomas neuroendocrinos vamos a tener las células grandes y pequeñas. Las de células grandes tienen una morfología de tumor neuroendocrino con una mitosis más de 10 sobre 2. Tiene grandes zonas de necrosis, su tamaño celular es grande con razón de núcleo, citoplasma, y va a tener marcadores de inmunohistoquímica positivos para tumores neuroendocrinos. El de células pequeñas tiene un tamaño celular pequeño que es menor a 3 linfocitos y un citoplasma escaso, nucleolo débil o hasta ausente. Tiene una tasa de mitosis mayor del 11 y tiene una necrosis muy fuerte. Aquí tenemos una pequeña tabla donde nos habla de algunas diferencias que tienen. Por ejemplo, algo que comparten ambas es que tiene una neoplasia de alto grado respecto al carcinoide, ya sea típico o atípico. El primero tiene un grado intermedio. Este se origina al 95% del pulmón y se presenta inmunohistoquímica positiva para parasitoqueratinas, AE1 y AE3. Tiene el antígeno de membrana epitelial y el factor de transcripción tiroidea TTF1 en el 90% de los casos. En el carcinoma vamos a ver que este es de grado bajo, tiene marcadores de inmunohistoquímica y naturaleza neuroendocrina útiles para establecer un diagnóstico exacto. Tiene origen neuroendocrino y se relaciona con positividad danina, sinoptofisina, CD56, enolasa norola específica, calcitonina, péptido liberador de gastrina y el factor de crecimiento que es similar a la insulina tipo 1 positivos hasta un 75%. Para hacer el diagnóstico diferencial tenemos que hacerlo con neoplasias de células pequeñas redondas y azules, como son linfomas, sarcomas, tumores neuroectodérmicos primitivos, el sarcoma de Ewing, el tumor de Askin y algunos carcinomas indiferenciados. Para que nosotros tengamos un diagnóstico preciso, debemos de considerar la clínica e inmunohistoquímica. Hay varios cambios moleculares que vamos a tener, son moleculares. Vamos a tener varios cambios moleculares, como es la pérdida de función del gen RB en el 90 al 100% de los casos, mutaciones puntuales en P53 del 75 al 98 de los casos, haploinsuficiencias por pérdida de cromosomas 3P, activación de la telomerasa, pérdida de la heterocigosidad de los cromosomas 9P y 10Q, la regulación positiva de c-KIT, el CEMIC y factores de transcripción, y la sobreexpresión del BCL2. En sus manifestaciones clínicas, estas son de rápida aparición y tienen una duración antes del diagnóstico de 8 a 12 semanas. Estos generan un gran tumor iliar, linfadenopatía mediastinal voluminosa, que es lo que nos causa la toxidisnea. Los síntomas que sugieren que haya una diseminación metastástica es la pérdida de peso, caída de debilidad, dolor óseo y compromiso neurológico. Asimismo, tenemos que tomar en cuenta la hemoptisis y neumonía postobstructiva. Asimismo, puede encontrarse algunos síndromes como puede ser el síndrome de Cushing o la encefalomielitis paraneoplásica, para mencionar algunos.
Ahora, para la evaluación y estadificación tenemos que tenemos que comprender estos dos definiciones que son la manera que se agrupa en dos estadios clínicos. La primera es la enfermedad limitada, que esta es una enfermedad confinada al hemitórax ipsilateral y susceptible de incluirse en un campo de radioterapia. Los ganglios mediastinales contralaterales subclaviculares ipsilaterales también se incluyen en esta enfermedad limitada y va a ser de un 30-40% de las presentaciones. En la enfermedad extensa, que es del 60 al 70%, es la presencia del tumor más allá de los límites de la enfermedad limitada. Esto incluye metástasis a distancia, algún derrame pericárdico maligno o pleural y la afectación subclavicular contralateral y la contralateral. También se recomienda estadificar de acuerdo a lo propuesto por el Comité de Cáncer Americano, que esto nos habla de identificar con mejor pronóstico dentro de las enfermedades limitadas al paciente, quiénes son candidatos a cirugía y la quimioterapia adyuvante. Para nosotros tener una buena evaluación, esta no la tenemos que hacer después de 7 días, ya que mientras antes empecemos el tratamiento, mejor le va a ir al paciente. Para esto tenemos que hacer diferentes estudios. Uno de ellos, muy sencillo, es la historia clínica completa, estudios de laboratorios complementarios, una exploración física, tener un TAC de tórax y abdomen, asimismo, o tener una resonancia magnética, o en dado caso también podemos tener lo que es un TAC de cráneo. También el gamagrama óseo es de utilidad para detectar metástasis óseas y de manera complementaria podemos utilizar lo que es aspirado en médula ósea, punción lumbar, toracocentesis y periocardiocentesis. Bueno, la supervivencia de cada una de estas presentaciones en la enfermedad limitada es de 15 a 20 meses y la supervivencia de 5 años es de un 10 al 13%. En la otra presentación vamos a tener de 8 a 13 meses y a los 5 años va a ser de 1 a 2%. El factor pronóstico más importante es la etapa clínica. Si nosotros empezamos de manera temprana o podemos ayudar mucho a nuestro paciente. También tenemos factores pronósticos adversos y de buen pronóstico. Adversos es que pierda peso, que tenga una DHL incrementada, que tenga todavía el hábito del tabaquismo o que tenga alguna afección del sistema nerviosa central. Los de buen pronóstico es que sea de género femenino o que tenga menos de 70 años y que su DHL sea normal en el estadio 1. Para su tratamiento, primero vamos a ver la enfermedad limitada. Aquí el tratamiento de elección es quimioterapia, radioterapia. Y en al menos de los 5% de los pacientes van a ser candidatos a cirugía, aunque podría producir beneficio en pacientes seleccionados con enfermedad ilimitada. En caso de que nosotros consideremos la cirugía, debemos de ser muy cuidadosos con la evaluación preoperatoria del mediastino. Podemos practicar lo que es la lobectomía y linfadectomía mediastinal y así evitar resecciones sublavalares y neumonectomía. La quimioterapia, esta se tiene que dar en 4 ciclos de cisplatino y etoposide, concurrente con radioterapia, ciclofosfamida, doxorubicina y discrinina, que es el CAP, también se pueden dar. En la quimiorradioterapia es concomitante y mejora la supervivencia global respecto a la quimioterapia exclusiva, pero también puede incrementar lo que es la toxicidad. Este reduce el riesgo de la muerte en un 14% con un incremento absoluto de la supervivencia a 3 años de 14.3 versus el 8.9. El máximo de beneficio se va a obtener en menores de 55 años. La quimiorradioterapia, el tiempo desde el primer ciclo de quimioterapia al último día de radioterapia es muy importante, no debe excederse de los 30 días, ya que cada día adicional disminuye la supervivencia global a 5 años en 0.18%. La radioterapia profiláctica cráneo, este es alrededor del 80% con pacientes con esta patología, desarrolla metástasis cerebrales. La radioterapia en enfermedad limitada incrementa la supervivencia global y disminuye la incidencia de la metástasis cerebral. El tratamiento óptimo va a incluir lo que es cisplatino, etoposide de 4 a 6 ciclos, más radioterapia torácica concomitante temprana hiperfraccionaria e irrigación craneal profiláctica. Cuando nosotros juntamos todo esto, vamos a ver que hay pequeños porcentajes que se van aumentando. Si nosotros realizamos todos estos procedimientos, vamos a subir su supervivencia a un 26%. Ahora, en la enfermedad limitada, estos realmente tienen un pronóstico pobre, pero el tratamiento produce mejor supervivencia global, incluso en pacientes con un mal estado funcional.
En pacientes con respuesta a quimioterapia inicial y radioterapia al tumor residual podría incrementarse la supervivencia global. La radioterapia profiláctica a cráneo disminuye la incidencia de metástasis cerebrales sintomáticas, pero el impacto de la supervivencia global aún no es claro. Para la quimioterapia, esta debe ser combinada en superior a un agente. La combinación con platinos y etoposídeos es lo más usado, aunque la carboplenidato y etoposídeo atezolizumab podría mejorar la supervivencia global. Debido a la pobre evidencia, no se recomienda continuar con la quimioterapia más allá de 4 ciclos para este mantenimiento. Eh, Se indica en caso de usar esquema con anti-PLD1, se puede utilizar lo que es atezolizumab. Asimismo, también ha habido diferentes estudios para ver qué más podemos hacer por estos pacientes. Uno de ellos habla del fármaco bezacizumab, que este se puede dar con progresión hasta 18 ciclos de tratamiento y sí mejora la supervivencia libre de progresión. Sin embargo, el mantenimiento no está indicado fuera de algún ensayo clínico. Asimismo, para el ilimumab, esta es un régimen de primera línea a dosis de 10 miligramos sobre kilogramo cada 3 semanas por 4 ciclos de inducción. A partir de la tercera semana del ciclo de quimioterapia, seguido mantenimiento con el fármaco o un placebo cada 2 semanas. Se concluye que está relacionado con OT, pero no está indicado en primera línea. Ahora, la radioterapia de tórax en pacientes con enfermedad extensa. Este sí mejora la supervivencia global con enfermedad, con persistencia de la terapia inicial y enfermedad limitada al tórax. Esto es una opción en pacientes con enfermedades extensas, ya que tiene una buena respuesta a la terapia inicial, que conserva un buen estado funcional, ya que disminuye la incidencia de metástasis cerebrales sin claro impacto en la supervivencia global. Ahora, la segunda línea de tratamiento. La enfermedad recurrente o progresiva tiene un pésimo pronóstico. La supervivencia es de 2 a 5 meses sin y con tratamiento. Los pacientes son refractarios cuando progresan durante la quimioterapia, resistentes cuando el intervalo libre de progresión es menor de 3 meses, insensibles con intervalo libre de progresión mayor de 3 meses. La respuesta es menor del 10% con enfermedades resistentes y 20% con enfermedades sensibles en enfermedad refractaria en beneficio realmente es incierto. La segunda línea depende del tratamiento que ya teníamos antes. La inmunoterapia es una opción cuando aún no se ha usado. Una opción de tratamiento es nivolumab con o sin ipilimumab, excepto con periodos libres de recaída a 6 meses donde se ensaya terapia basada en platino.